A la segunda ponencia del encuentro. Titulada Solución a los actuales retos del regadío. Esta ponencia va a ser moderada por don Manuel Pimentel, persona que todos conocéis, que fue ministro de Trabajo, pero además de última hora personales pues han impedido que él esté aquí, así que yo voy a hacer la sustitución de él, y quiero recordar y recuerdo porque él en parte algún mensaje lanzaría sobre La venganza del campo, que es el famoso libro que casi seguro todos conocéis y habréis escuchado, de lo que Manolo ha venido escribiendo en los últimos, me parece que en el 2009 empezó a escribir sobre la situación del campo y todos los retos que tenían y la problemática, y bueno, viene a concluir finalmente que si el campo no se le cuida o no se le da condiciones, pues se rebelará, se vengará y los precios subirán y la sociedad tendrá un problema, y de alguna manera ese es el mensaje que está tratando de dar para buscar en los que tienen que tomar decisiones, tanto a nivel regional, nacional y sobre todo europeo, pues se tomen medidas que ayuden a que nuestra actividad, que si no es otra, como ha dicho Francisco, es producir alimentos para la ciudadanía, pues sea valorada, que no está valorada, esa es la realidad, porque hasta ahora el precio dice Manolo Pimentel que el precio de los últimos 20 años de la alimentación ha sido la más baja en la historia de la humanidad. Como no se valora, pues no se toman medidas para, de alguna manera, ya no respetarla, sino simplemente darle unas condiciones mínimas para poder desarrollar la actividad y tener al final alimentos buenos, de calidad, asequibles, a buenos precios. Ahora, si lo que se pretende es que otro mundo, que tiene su derecho, pues produzca y nosotros dejemos el campo, pues bueno, estas son las circunstancias que pueden venir y que generan muchos problemas de soberanía alimentaria y muchos riesgos que tiene ello asociado, ¿no? Entonces, Europa está claro que tiene que cambiar. Bueno, yo no me enrollo más, sí recordar a mi colega Manolo y esperar que su problema personal pues se resuelva, y voy a dar paso a presentar a los que intervienen en esta segunda mesa. Por un lado está Álvaro Gutiérrez Valle, que es el jefe de obra, explotación y proyectos en Sevilla o en Andalucía de SEIASA. No sé si es Andalucía o Andalucía Occidental. Andalucía y Extremadura. Andalucía y Extremadura de SEIASA. ¿Y qué es SEIASA? Pues SEIASA es la sociedad mercantil, sociedad estatal de infraestructuras agrarias, que depende del Ministerio de Agricultura, que se creó para impulsar los proyectos del Plan de Modernización de Regadío, del Plan Nacional de Regadío, y que lleva pues desde el 2002, cuando se creó, pues generando sobre todo modernización de regadío en toda España. Y Álvaro está al frente de esta oficina en Sevilla, en Andalucía y Extremadura. El siguiente interviniente es José Luis de las Cuevas. José Luis de las Cuevas es ingeniero técnico industrial y es director de Ingeniería y Control Remoto, empresa granadina que se dedica a telecontrol, básicamente. Y bueno, es un viejo conocido de esta feria, porque viene años viniendo y siendo patrocinador de esta jornada. El siguiente participante es Francisco de la Torre. Francisco de la Torre es director del Servicio Agrario de Cajasur. Cajasur, una entidad financiera que, como sabéis, pues tenía su nacimiento en Córdoba, hoy está en el grupo BBK, pero ellos están muy implantados en el medio rural de toda Andalucía. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por Loyola. Y por último, otra entidad que colabora en este encuentro viene a ser representada por Gabriel Sevillano. Gabriel Sevillano es ingeniero técnico agrícola y luego ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica Superior de Huesca, y el actual gerente de agua para agricultura en Acciona, grupo importante constructor que tiene una división enfocada al agua y en particular a la gestión del agua para la agricultura. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por venir, y le voy a hacer unas preguntas pues similares a las que le hice a los de la anterior mesa redonda. Pues situación actual del regadío y bueno, los retos y problemas que tienen, y luego una segunda pregunta, a ver si se centran cada uno en la primera, de soluciones y propuestas de sus entidades que representan para resolver estos retos del regadío.
Así que tiene la palabra don Álvaro Gutiérrez. Álvaro. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos. Es para mí un auténtico placer y compartir la mesa con mis compañeros. En primer lugar, decir que voy a cambiar un poco lo que tenía pensado porque, lógicamente, mis antecesores han hecho ya el panorama de la situación actual con un grado de detalle y de acierto, creo, tremendo, y por tanto, pues nada más que voy a pasarlo muy por encima para sentarnos en la segunda que ha dicho Pedro, de un poco en qué estamos trabajando para que paliar un poco ese escenario que vamos a dibujar ahora. Lo que he pensado es, venía reformulado, como he dicho, y he pensado en hacer una especie de DAFO, ¿vale? De debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, un poco para sintetizar las intervenciones de mis antecesores, ¿no? De Juan Saura, de José Manuel Cepeda, de Nuria, de todos los anteriores. Entonces, las debilidades están claras, ¿no? Las debilidades, yo creo que aún falta por modernizar una parte, mucha menos de la que ya está modernizada, pero aún falta una parte. Además de la parte que falta por modernizar, hay datos de mucho tipo, de un 25% de la superficie regable, no sé exactamente el dato porque es difícil de calcular. Hay otra cosa muy importante que la apuntaba Nuria, y es también el mantenimiento de todo lo que tenemos, y también un plan renove. Por eso muchas veces hablamos de que estamos modernizando lo que ya estaba modernizado. Por eso tanto la complejidad de calcular las hectáreas modernizadas, porque modernizaciones de hace 25 años hay que volver a actuar, por supuesto. Y sobre todo hay que mantenerlas para que efectivamente no entren en estado ruinoso y haya que volverlas a pasar. Entonces, debilidades, pues es el trabajo que nos queda por delante, que puede ser una debilidad. Una amenaza, pues las amenazas yo creo que la ha establecido perfectamente Juan Saura en su presentación. La amenaza, también lo han dicho otros compañeros, pues es el clima, que lógicamente pues tiene lo que tiene y que concentra los periodos y que nos hace que tengamos que estar con una preparación para anticiparnos a eso que sabemos que va a venir, ¿vale? De las irregularidades en las precipitaciones, del incremento de las temperaturas, que hace que la evapotranspiración aumente, todo lo que ha dicho también Juan Saura en su ponencia. Después, y ahora lo más importante quizás, son las fortalezas. Las fortalezas no se ha hablado tanto hoy aquí, pero yo creo que aquí es donde me voy a detener un poquito en esta primera intervención. Creo que tenemos, de las 3,77 millones de hectáreas de regadío aproximadamente en España, producen más del 65% de la producción final agraria, ocupando solamente el 23% de la superficie agraria útil. Entonces, eso nos hace que sea la joya de la corona de la agricultura, el regadío. Entonces, esa es la principal fortaleza que tiene el sector y donde nos tenemos que apoyar. Y también, como no, en la experiencia que llevamos con las modernizaciones. Yo creo que llevamos todas las administraciones, no solamente la administración central en la que yo estoy, la Junta de Andalucía y, por supuesto, con los regantes, apostando por la modernización, y por tanto tenemos una gran experiencia. Esa creo que es la principal fortaleza. Sabemos hacerlo y lo hemos hecho y llevamos modernizando mucho tiempo. Y por último, las oportunidades, y será en lo que hablaré en la siguiente parte para contestar a la segunda pregunta. Las oportunidades, pues tenemos ahora mismo un paquete de inversiones importante que creo que es una oportunidad, y la tecnología, el desarrollo tecnológico, que tenemos aquí empresas tecnológicas, creo que es una oportunidad para que sepamos y podamos aprovecharla. Y después pues volveré un poco a incidir en este asunto junto con lo que comentaba la directora técnica de Confederación, Nuria, de la digitalización, la sensórica, José Antonio también, el presidente de Tierras de Almería, y hablaré un poquito de los proyectos que tenemos. ¿He sido breve, Pedro? Muchas gracias, sí. A ti. José Luis, te toca. Bueno, agradecer a la organización la oportunidad de poder compartir todo esto con vosotros y, bueno, como ha dicho Pedro, llevamos aquí desde casi el primer año y nos encanta este tipo de eventos donde podamos aportar
nuestro conocimiento pues bueno, a este sector tan importante. Entonces, pues como dice Álvaro, o sea, lo que vamos a comentar, pues ya habéis estado hablando aquí toda la mañana y bueno, pues aportar la parte nuestra en lo que respecta a la situación actual del regadío, visto desde el punto de vista nuestro a nivel de empresa tecnológica, que llevamos ya pues más de 30 años en este sector, que hemos visto nacer los telecontroles hace 30 años, pues que se hablaba de eso como algo, una cosa muy novedosa, y ya pues ahora toca renovarse, o sea, tenéis un montón de proyectos de modernización y de, como ha dicho Álvaro, remodernización. Estamos hablando de sistemas de hace ya pues más de 20 años y ya después de 20 años toca renovarse y adaptarse. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tenemos problemas, tenemos cambios climáticos, tenemos los ciclos de lluvia, han existido siempre, pero ahora cada vez son más irregulares, tenemos sobreexplotación de acuíferos y tenemos competencias sobre los recursos hídricos, la agricultura, la industria, el consumo humano, en fin, que tenemos otro tipo de preocupaciones, la sostenibilidad, que antes, pues bueno, había agua para todos y no había problemas, pero ahora, pues cada vez más. Entonces, la foto actual, pues ha cambiado y necesitamos unos nuevos retos y tenemos unas nuevas necesidades. Entonces, pues bueno, después la última parte, pues comentaremos cómo se pueden acometer este tipo de nuevas necesidades, porque la foto ha cambiado y hay muchos sistemas, de hecho de los que estáis aquí, muchos tenéis sistemas que ahora se van a cambiar y se van a modernizar y que tienen ya pues 20 años funcionando. Entonces el tiempo cambia y las necesidades también. Así que Pedro, pues... Muy bien, José Luis, estupendo. Le toca ahora a don Francisco de la Torre, director del Servicio Agrario de Caja. Francisco. Muchas gracias, Pedro. Bueno, antes de nada, agradecer a la organización y que nos permitáis compartir esta mesa y en la cual me encuentro totalmente abrumado, ¿no? Porque quizás nosotros somos los menos autorizados a hablar de un tema tan delicado como el agua, una entidad financiera. Aunque sí es cierto que los retos que aquí se han planteado a lo largo de la mañana, pues evidentemente nos afectan, yo diría que directamente a la parte financiera. Digo esto porque ya se escuchan voces desde Europa. Todos ustedes saben que la entidad financiera estamos reguladas, tenemos un regulador, que en este caso es el Banco Central Europeo, el Banco de España también, y constantemente pues estamos sometidos a determinados auditorías o controles desde el punto de vista financiero, como pueden ser... tradicionalmente han sido los ratios de core capital que se llaman para dotar de provisiones y sobre todo provenientes de la antigua crisis desde el 2008, ¿no? En la cual incurrimos las entidades financieras. Bueno, simplemente decirles que este reto es compartido porque para poder prestar dinero a las entidades financieras al sector agroindustrial, pues el regulador ya no está metiendo otra serie de controles, como son los controles para minimizar los riesgos climáticos, y esto está directamente relacionado. Entonces, bueno, una de las cuestiones que deberemos de tener en cuenta las entidades financieras en un futuro muy próximo, precisamente va a ser qué instrumentos financieros vamos a poder utilizar y de qué manera, pues para seguir prestando esa función social de financiación para todos los retos y todas las modernizaciones, implementación de nuevas tecnologías y modernizaciones que aquí se han hablado a lo largo de la mañana, ¿no? Entonces, comentaremos cómo desde el banco estamos trabajando para adaptarnos a esos requerimientos del supervisor europeo desde el punto de vista financiero y qué instrumentos, pues en coordinación con las distintas administraciones, venimos trabajando al objeto de seguir y poder seguir dotando financiación a algo tan necesario como es la agricultura de regadío. Yo siempre digo ante mis mayores que cuando defendemos una operación de financiación, que comer tenemos que comer 3 veces al día, ¿no? Luego es fundamental la agricultura y la ganadería en nuestro día a día. Muchas gracias, Francisco. Y le toca ahora a don Gabriel Sevillano, gerente de Agua de Agricultura de Acciona. Gracias, Pedro, y gracias a la Administración y a los compañeros y a los asistentes. El intervenir el último tiene una serie de ventajas, y es que ya cuentas con todo lo anterior de esta mesa y de las anteriores.
Yo les voy a animar, y me tomo la licencia, de cambiar un poco el formato. Voy a intentar hacer esto lo más ágil posible y creo que lo más enriquecedor sería incluso que de las cosas que aquí se debatan, que muchas vamos a repetir de lo anterior, pues incluso formularan preguntas, si don Pedro, que me mira muy serio, lo permite. Y yo tenía un profesor que decía que hay que recordar a diario lo que a diario de puro sabido se olvida. Entonces, muchas de las cosas que ahora en esta primera pregunta y en la segunda hablaremos ya se han comentado, pero hay que repetirlas hasta la saciedad. Nos preguntas cuál es la situación actual del regadío. Pues lo primero será definir qué es el regadío. Y aquí pienso que la gran mayoría de los que estamos coincidimos. El regadío no es otra cosa más que utilizar el agua para transformarla en alimentos. Y eso es un mensaje que tenemos que calar, tiene que calar en la sociedad, seguramente que no está tan en contacto con el medio rural. ¿Cuál es el reto? Pues algo también que estamos muy acostumbrados, el crecimiento de la población, todo esto se tiene que hacer con una superficie limitada y, como muy bien se ha explicado, es que el regadío es la joya de la corona, pero no porque sea una apreciación personal, sino porque con datos objetivos se ve que mediante la eficiencia es capaz de producir todos estos alimentos y además de calidad. Todo esto lo tenemos que hacer conviviendo con el cambio climático y por no volver a definir exactamente cada uno de esos periodos de lluvias, de sequías, todas las infraestructuras que tenemos que hacer. Yo destaco una palabra que me ha parecido, una frase que me ha parecido maravillosa, una reflexión de la mesa anterior, y ha sido que no podemos confundir la última sequía con la última sequía. Esto me parece fundamental. No pasa nada porque nos equivoquemos, pero tenemos que aprender de esas equivocaciones y por lo menos poner cartas en el asunto y poner remedios para que la próxima vez estemos mejor preparados. Y ya, para acabar, dos cosas. Se habla siempre de sostenibilidad. Yo siempre que tengo la ocasión defiendo que la sostenibilidad no es la sostenibilidad medioambiental, sino que la sostenibilidad es como una silla o un aparato que tiene tres patas y es medioambiental, social y económica. Y ojo, si no tenemos la sostenibilidad económica para nuestros productores, para nuestros agricultores, por mucho que quieran conseguir las otras dos sostenibilidades, esto no se sostiene realmente. Y por eso las reivindicaciones, las huelgas, todo lo que estamos viviendo estos días atrás y hoy mismo. Todo lo que he dicho hasta ahora es lo que considero que en cualquier foro, en cualquier reunión, estamos más que acostumbrados a escuchar. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? ¿Qué es aquellas cosas nuevas que venimos escuchando, o por lo menos yo, desde hace relativamente poco tiempo? Pues que como precisamente tenemos unos recursos tan limitados, el recurso agua es tan limitado, cada vez hay que hacer un mejor y mayor aprovechamiento de las fuentes de suministro de agua no convencionales, la reutilización y la desalación. Y seguro que más adelante tenemos la oportunidad de desarrollarlo mejor. Muchas gracias, Gabriel. Como habéis sido muy escrupulosos todos, os quiero agradecer lo bien que habéis portado. Lo que me ha pedido Gabriel, después de la segunda pregunta, o incluso la tercera, que podemos tener tiempo, pues podemos abrir a alguna pregunta al auditorio. La siguiente sería soluciones, propuestas, tecnología y eficiencia. Perfecto. Pues ahora en esta ya toca hablar de lo que estamos haciendo en SEIASA, que me imagino que la mayoría conocéis, pero si no, lo ha presentado bien Pedro, pero os lo comento. Es una sociedad instrumental del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la modernización de regadío. O sea, nuestro objeto social solo y exclusivamente está la modernización de regadío. No podemos hacer ampliaciones, transformaciones, ni nada que no sea la modernización. Entonces, a nosotros se nos ha encomendado ahora por parte del Ministerio de Agricultura, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que antes nos decía el presidente de Feragua que la palabra no le gustaba. Ahora, yo sí que me gustaría que estuvieras aquí, pero ahora si no, se lo transmitimos después, Pedro. Sí que tengo que defender esa palabra, pero dando la razón en el análisis, ¿no? De lo que hacía él, de las balsas. Yo creo que no hay infraestructura más resiliente que las balsas de riego. Vamos a hacer bastantes balsas de riego dentro del plan de recuperación, porque esa palabra lo que significa es
es un palabro, efectivamente, es una cosa ahí muy rimbombante que suena muy bien, pero que lo que viene a decir es lo que estamos hablando ahora. Y justo lo que decía Gabriel Sevillano ahora mismo. Me gusta ir cogiendo el hilo para que no nos repitamos. Gabriel efectivamente ha dicho, oye, cojo lo de la mesa anterior y digo, no podemos confundir la última sequía con la última, tenemos que aprender. Pues ese aprendizaje, ese continuar, ese saber que tenemos que gestionar, lo decía también Nuria, la gestión. Pues hay dos elementos fundamentales para la gestión que forman parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia que nosotros estamos haciendo. Uno, la capacidad de regulación a través de las balsas de riego y también la digitalización. La digitalización es importantísima para la gestión, porque la gestión también ahorra, no solamente las infraestructuras, por supuesto también vamos a hacer muchísimas infraestructuras y también alineadas con lo que estamos comentando de las aguas no convencionales, desalobradoras, también aguas desaladas. No hacemos nosotros la desalación, vienen de las desaladoras, normalmente de Aquamed, otra sociedad estatal, y nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, almacenarlas para que estén disponibles, porque lógicamente las desaladoras tienen un nivel de producción y la agricultura tiene un nivel de consumo que no siempre va acompasado con el nivel de producción. Pues para eso hacemos también balsas de riego. El dato que os voy a decir ahora es la inversión. La inversión que tenemos prevista es de más de 1.300 millones de euros para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con horizonte junio del 26. ¿Vale? Ya estamos ejecutando varias de esas infraestructuras y otras tienen que comenzar en este año. Más de 1.300 millones de euros del plan de recuperación unidos a casi 600 millones de euros de lo que le llamamos el convenio tradicional en toda España, hace un total de más de 1.800 millones de euros, casi 1.900, que para que tengáis también un orden de magnitud, estamos hablando de que SEIASA, en sus 25 años de historia casi, tiene un patrimonio, porque todo eso forma parte del patrimonio del Estado, que es a quien pertenece SEIASA, de 2.085 millones de euros. O sea, lo que hemos hecho en estos 25 años son más de 2.000 millones de euros. Ahora tenemos el reto de los próximos años invertir, que como bien antes, no sé si era Pedro, bueno, era también José Manuel el que decía, tenemos claro que estos son inversiones, no es un gasto, vamos a invertir más de 1.800 millones de euros, 1.300 en el plan de recuperación, en aguas regeneradas, desaladas, desalobradas, las que le llamamos no convencionales, también en energías renovables. Esa es otra de las lecciones aprendidas. Acuérdate que hablamos siempre de modernización, sí, pero ¿a qué coste? Y la modernización, el coste era no solamente, y aquí tenemos a don Andrés del Campo, que hoy le vamos a hacer justo homenaje de nuevo, decía siempre el binomio agua y energía, y el coste de las modernizaciones para ahorrar agua tenía un gran coste energético. Pues también vamos a invertir para ayudar a paliar ese coste energético con energías renovables. Y, como decía, también la digitalización fundamental y las balsas. No quiero extenderme porque quiero dejar a mis compañeros y también a que podáis participar. Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra. Gracias, Pedro. Bueno, pues nosotros, ¿cómo podemos ayudar a nivel de actualizar la foto que os he comentado antes, las soluciones innovadoras y eficientes? ¿Por qué? Por la necesidad que tenemos todos. Ahora todos estamos escuchando hablar de, bueno, ya Álvaro también lo ha dicho, es que al final estamos todos hablando de lo mismo, la digitalización del regadío. Están saliendo muchas ayudas, como ha comentado él, se han presentado unos 140 proyectos de ayuda, se están actualizando, pero ya no como un lujo, porque antes se veían los sistemas de automatización y telecontrol como si fueran un lujo, ahora son necesidades. Ahora mismo tenemos todos que adaptarnos a, pues bueno, la escasez de agua, la eficiencia. Entonces, pues lo que se hablaba hace unos pocos de años del tema del riego de precisión, que se hablaba como algo, una idea, bueno, algo que venía o que era un lujo, y ahora es una necesidad. O sea, si conseguimos ahorrar un poquito, pues ese poquito después cuenta. El tema de la inteligencia artificial, que escuchamos
por ahí ese palabro y que bueno, pues es algo que es necesario porque nos está ayudando a optimizar los recursos que no tenemos. Entonces, las empresas tecnológicas nos estamos adaptando también a esas nuevas tendencias y a esas nuevas necesidades que estáis teniendo todos. Tenemos que ayudar a este tema. El tema de fotovoltaica, bombeos solares, ya todos tenéis vuestras plantas o las vais a tener, porque antes era un capricho o era que estaba bien, estaba de moda, pero ahora mismo son necesidades que tenéis. La energía ha subido últimamente, no tanto, pero también. Y aparte tenemos que ser todos más sostenibles. Entonces el tema de bombeos solares, todo eso requiere de unos sistemas de control que antes lo llevaban personas, pero ahora no, ahora personas no son capaces de llevar ese tipo de actuaciones. Son máquinas que programan y que van haciendo lo que dicen las personas, pero adaptándose. Todo el tema de inteligencia artificial al final es adaptarse a lo que tú le dices y aprendiendo. Entonces todo eso va llegando y de hecho ya está aquí. Ya Emilio, que lo veo por ahí con el tema de cuando hablaba de riego de precisión y de todo eso hace ya muchos años, ¿verdad? Era una cosa que era algo pues que veía del futuro. Ahora ya no es el futuro, hace tiempo ya es una realidad y todos lo tenemos asumido. Antes las personas que llevaban las explotaciones pues no tenían no estaban habituados a este tipo de tecnología y ahora ya se han ido habituando, pero bueno, en la nuestra y en todas. Entonces, el tema de gestión energética es súper importante. Ya lo que es automatización, cada vez más fácil, más intuitivo. Todos estamos acostumbrados, ya todos hemos aprendido a utilizar los móviles. Con la pandemia tuvimos que aprender a videoconferencias, a utilizar la tecnología de verdad. Nosotros tenemos muchos presidentes que son mayores y funcionan con los teléfonos y las aplicaciones, pero vamos, extraordinariamente. O sea que ya ese salto se ha dado. Nos hemos adaptado todos, nosotros y vosotros, a utilizar la tecnología. Y sin esa tecnología, pues no funcionamos. El tema de aguas no convencionales, desalación. Nosotros en tema de desalación, sí es verdad que estamos trabajando mucho. Las desaladoras que llevamos, sobre todo en la zona de Almería, Alicante, Murcia, todo eso se está utilizando, vamos, y sin ese agua, en Almería, por ejemplo, sin las desaladoras para riego, están muertos. O sea, ya mezclas agua o haces lo que necesites, pero se está utilizando las desaladoras. El tema de terciario, pues agua de riego de agua regenerada, igual era algo que antes no se utilizaba por el coste energético que tenía, pero ahora mismo es que necesitamos optimizar todo eso. Entonces todo eso se está adaptando y se está informatizando para que pueda ser una tecnología asequible. Y ya está, y poco más. No. Dejamos un poquito de tiempo para luego las preguntas. Gracias, Francisco. Bueno, pues nosotros evidentemente, como indicaba anteriormente, somos la parte financiera, es decir, para acometer todos estos proyectos que tanto Acciona como SEIASA, como el compañero de ICR, pues se acometen para modernizar, ganar en eficiencia energética. Evidentemente se necesita dinero, se necesitan euros. Bueno, y ahí es donde entra Cajasur de manera activa en todos los eslabones que hemos visto antes también, ¿no?, de lo que es la suponida modernización, la eficiencia desde las comunidades regantes. Estamos en un encuentro de comunidades regantes, hasta el usuario, que digamos que es el principal actor, ¿no?, porque es el que consume este bien preciado como el agua, ¿no? Entonces, ¿en qué está trabajando el banco? Lo anunciaba antes. Bueno, nosotros tenemos determinados partners. Concretamente me gustaría nombrar a uno que invitamos para que estuviera aquí presente con nosotros, que es socio de SEIASA, pertenecen al mismo padre o a la misma madre, como es SAECA. SAECA tiene un convenio con SEIASA precisamente, una línea muy potente de financiación, que yo invitaría a las comunidades regantes a que se informaran de esa línea. Son líneas de financiación muy adaptadas y muy trabajadas tanto por parte de SEIASA como por SAECA, y con las que nos sentimos muy a gusto las entidades financieras, no solamente Cajasur, cualquier entidad financiera, y que nos gustaría poner en valor. Luego también anunciar que por parte de SAECA se está trabajando con el Ministerio, en este caso, en una línea muy interesante, en el cual firmaron el año pasado y en la cual estamos siendo partícipes en la definición de la misma, una línea especial en la cual el Ministerio va a prestar quizá me estoy aventurando demasiado, ¿no?, hablando por parte de tanto del Ministerio como de SAECA,
va a reafianzar a Saeca hasta un porcentaje muy importante, con un ticket medio bastante elevado. Esperemos que pronto, por una serie de requerimientos que llevan trabajando con la Comisión Europea, porque exigían que esa línea fuera sujeta a minimis, parece ser, según la última noticia nos trasladada Saeca, de que han solventado esa problemática y que parece ser que ya va a salir próximamente, pues esa línea también nos va a posibilitar entrar al poder financiar determinados proyectos de un ticket elevado, por llamarlo de alguna manera. Eso en cuanto a la parte de financiación. También indicar en la modernización no solamente a la comunidad de regantes, sino a los usuarios, lo que es de puerta de fincas para adentro, que entendemos que también hay un nicho importante ahí de mejora, de modernización, de ganar en eficiencia. Pues en el banco contamos con líneas adecuadas y estructuradas que se adaptan a cada realidad. Es decir, nosotros siempre decimos que hacemos un traje a medida a las necesidades de nuestro cliente. Eso en cuanto a la parte de financiación. En cuanto a la parte, como Francisco ha nombrado antes, del tema de los PERTE y también Álvaro de SEIASA que hablábamos, contamos con un partner, tenemos una plataforma especial en la cual ustedes pueden acceder a cualquier, e invito a que accedan, es la plataforma Cajasur Next, que se llama, en la cual informamos a través de nuestros partners, asesores financieros internacionales, es un referente a nivel nacional e internacional, de todas las ayudas que a través de los fondos PERTE y fondos Next Generation se están poniendo en valor en este momento. Yo creo que es una oportunidad muy buena y aunque pensemos que sabemos todo y que no llegan, yo invitaría a que investigaran y a que se asesoraran en ese sentido, para lo cual pongo a disposición a Cajasur en esa materia. Decir que no solamente informamos de las subvenciones que hay en ese sentido, sino que también contamos con otro partner, en triángulo, con Minsight, al objeto de facilitar ese acceso a las subvenciones y lo ponemos a disposición de nuestros clientes. Sí me gustaría también hablar algo, aunque no tenga mucho que ver, o por lo menos yo creo que sí, indirectamente, es el tema del sistema de aseguramiento que tenemos. Acabamos de pasar un episodio lo estamos viviendo todavía, aunque es verdad que las últimas lluvias de Semana Santa nos han alegrado un poquito y ya lo comentaba con algunos interlocutores antes, se percibe otra sensación en el sector, ¿no? Pero eso no debe de hacernos bajar la guardia. El tema del aseguramiento de las explotaciones. Yo creo que es un sistema de aseguramiento que tenemos en España, quizás no sea el mejor, pero yo creo que algo bueno debe de tener y que deberíamos todos de aprovechar. Es decir, si en mi primera intervención hablaba de los controles del supervisor del Banco Central Europeo en cuanto a la minimización del riesgo climático, sí le anticipo que están poniendo el foco en el tema del aseguramiento de las explotaciones agrarias. No quiero decir con esto que vaya a ser obligatorio el día de mañana cuando un cliente venga a solicitar financiación a una entidad financiera, pero evidentemente sí va a tener un plus el que tenga asegurada su explotación. Nosotros siempre decimos que es una forma de garantizarme una renta mínima en episodios como pueden ser sequías que minimicen la rentabilidad de esas explotaciones. Luego dejo ahí eso, quizás no es el foro, pero lo dejo también como una pata más que hay que contemplar en todos estos episodios que estamos viviendo. Muchas gracias. Pues sin duda, muy interesante este tema del aseguramiento, que será tema de futuro, seguro. Gabriel. Vamos a hablar de cosas nuevas. Si nos acompañase Manuel Pimentel, seguro que nos hablaría de su libro, de La venganza del campo, el cual les animo a que lo consuman y lo devoren, como he hecho yo. Y en él habla de la desconexión entre el campo y la población y la zona urbana. Como esta pregunta era soluciones propuestas, también una de las soluciones propuestas para la situación en la que estamos hoy es mejorar la comunicación. Y esto es un ejemplo, lo que estamos haciendo hoy aquí. Seguramente, como nos creíamos este tiempo atrás, y nos seguimos creyendo porque somos los que estamos en el campo, los que vivimos la realidad, que teníamos razón, muchas veces en este diálogo con la sociedad no hemos invertido el esfuerzo o el tiempo o la forma en la que nos comunicábamos, pues no eran estos foros, ¿no? Yo sí que percibo de un tiempo a esta parte que hay un esfuerzo mayor por parte de los regantes y de nuestro sector en corregir esto.
se ha hablado, ¿cómo no puede ser?, de eficiencia. No podemos hacer otra cosa más que apostar por la transformación digital, por la profesionalización, por las tecnologías y entendiendo una vez más lo que es eficiencia. Para mí eficiencia en el sector de la agricultura, en el sector del agua, es que por cada gota de agua seamos capaces de producir más kilos de alimento y es lo que estamos consiguiendo. Por otro lado, aprovechar este agua o aprovechar más el agua se puede hacer de dos formas, bajo nuestro punto de vista, que es creando nuevas infraestructuras. Se ha hablado y está muy bien. Yo vuelvo a felicitar a la organización porque todas las ponencias están muy concatenadas y muy relacionadas. Se pueden hacer con nuevas infraestructuras, con nuevas inversiones, con nuevas modernizaciones. En todo eso ya estamos. Y además estamos en una época que yo no he vivido, antes lo comentábamos, yo creo que hace 15, 16 años con el Plan Nacional de Regadíos, pues estamos en una época similar. Bien. Otra fórmula es, con lo que ya tenemos, aprovecharlo de mejor manera, que también anteriormente se ha mencionado. Las comunidades de regantes tienen un papel fundamental en todo esto. Son los mayores consumidores de agua. El 80% aproximadamente del agua total en España es para aprovechamiento de regadío y para transformarla en alimentos, no nos olvidemos. Por lo tanto, mejorar esa gestión de las comunidades de regantes es capital. Aquí, igual que Manuel Pimentel hablaría de su libro, pues yo me permito hablar del nuestro. Acciona en este sentido y dedicándole menos de un minuto, lo que ofrece es ese acompañamiento en la gestión a las comunidades de regantes. Y cuando nos preguntan, ¿pero realmente esto qué es? ¿En qué se traduce? Pues casi es mejor lo contrario. Casi es mejor que las comunidades de regantes, que son totalmente diferentes entre una y otra, aunque se toquen con el brazo, que ellas sean las que nos digan qué necesidades tienen. Algunas serán unas necesidades pues verdaderamente complejas, de automatismos, de gestión ahora de algunas desaladoras que dentro de poco se les entregarán para operar las propias comunidades de regantes, de telecontroles, de energía solar, y otras pues serán de actualizar padrones, de poner un poquito de orden en la lectura, facturación y cobro. En definitiva, nosotros, con toda la humildad del mundo, pero con todo el orgullo también de la empresa que representamos, creo que somos unos grandes operadores del agua y lo que queremos es sumar y acompañarnos en esa gestión de las comunidades de regantes. Y acabo con un tema que, por supuesto, se ha nombrado constantemente, que son estas nuevas fuentes de suministro de agua no convencionales, reutilización y desalación. Y me voy a centrar en desalación. Yo soy de Aragón, yo soy de Zaragoza. Espero que tardemos mucho tiempo a que el cambio climático nos obligue a hacer una desaladora para abastecer de agua a Zaragoza. Pero por desgracia, en muchas zonas de la costa, pues ya estamos viendo que es algo que ya no es que se plantea, es que es necesario. Y además, como siempre, cuando vemos en otros municipios o en otras zonas en las que ya tienen, estoy pensando en Torrevieja o en otros sitios donde ya tienen desaladoras desde hace mucho tiempo, tanto para uso urbano, pero también mucho para uso agrícola, ahí no se cuestionan cosas que sí que nos cuestionamos en otros sitios nuevos. Ahí sí que hay una garantía de suministro de ese agua, y en cantidad y en calidad, que es muy importante. Bueno, entonces, ¿cuáles son las reticencias? ¿Cuáles son los mayores problemas? Bueno, pues los mayores problemas sin duda tiene que ser el precio. Bueno, una desaladora o el precio del agua yo creo que por sí solo no es caro o barato. A mí me gusta más hablar de la viabilidad. Seguramente el precio del agua desalada para hacer determinados cultivos pues es inviable, por supuesto, o por lo menos será inviable si no está dentro de un mix, como se ha comentado anteriormente también. Pero es que en otros sitios, por supuesto, que esto es perfectamente viable y contamos ya con la experiencia y con las soluciones ya de lecciones aprendidas anteriormente en otros sitios. Entonces, bueno, esto yo creo que ha venido para quedarse, que cada vez más va a ser una solución a determinadas zonas del regadío en desalación. Y ya por concluir y meterles un poco el gusanillo de hacer preguntas, voy a ser un poco irreverente. Y todos hemos estudiado que el agua es un bien escaso, es un bien limitado en nuestro planeta, y que realmente el agua que se utiliza, o sea, que está disponible, estamos hablando del 2,5-3%. Esto no es así. Si verdaderamente interiorizamos que todo el agua del planeta azul donde nos encontramos está capacitada para poder abastecer
a nuestros regadíos y a nuestra población, cambiaremos el chip y tendremos muchísimas más posibilidades, seguridades de sacar adelante y de poder hacer sobrevivir a nuestro sector. Gracias. Muy bien, Gabriel. Pues muy interesante. Como tenemos un poquito de tiempo, es decir, 15 minutos, tenemos que esperar a Ramiro Angulo, el secretario general de Agua de la Junta, que tiene previsto estar, no sé si está a lo mejor en la feria, pero vamos a intentar a ver si nos responde. Pedro, ¿Sí? ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Es que sé que no te gusta nada, entonces estaba esperando el momento para hacerlo. He dicho que iba a ser irreverente, he empezado con la primera y ahora voy con la segunda, que es la verdaderamente importante. Aquí se ha hablado que el problema de las desaladoras muchas veces es el coste de a cuánto pagamos el agua, pero hay un coste anterior, hay un problema anterior, y es quién pone el dinero para hacer esas desaladoras. Yo, como estamos en este foro, a pesar de nuestra insultante juventud, pero ya llevamos bastante tiempo en este sector, y a mí me ha tocado estar en empresas públicas ejecutando obras de modernizaciones de regadío, en ingenierías diseñando estos proyectos, y en empresas privadas pues acompañando a las comunidades de regantes. Es decir, creo que puedo tener una visión global de todo el sector. Necesitamos todos apostar por la participación público-privada. No es cierto que no haya dinero para hacer este tipo de inversiones y de proyectos. Tanto las entidades financieras como muchas empresas privadas estamos deseando y tenemos el dinero suficiente para hacer estos proyectos. Lo que necesitamos son dos cosas: el apoyo, el consenso de los usuarios finales al unísono, y necesitamos fundamental una seguridad jurídica y burocrática por parte de la administración. Porque si no, como ocurre en muchos casos, iniciamos una serie de proyectos y eso se queda en el camino porque cambia la normativa a mitad del paso o por unos entendimientos que deberían ser menores. No debería ser la mayor preocupación, el mayor problema. Y es que mientras estamos discutiendo por arreglar estos asuntos, los aguacates en la zona de Vélez Málaga siguen sin poder regarse y se tienen que podar, y estamos ya en unas situaciones que en muchas zonas ya venimos del segundo o tercer año de sequía prolongada. Entonces, ahí lo dejo. Gracias. Sí, bueno, ha aprovechado bien don Gabriel la jornada para exponer claramente su posición, su apuesta como empresa, igual que las otras empresas. Yo estoy seguro que en muchos casos, cuando los proyectos están claros y definidos y hay consenso, las comunidades regantes también están dispuestas a poner su parte para avanzar en ese proyecto. No me cabe menor duda, diferente según zona, porque las rentabilidades son diferentes y eso hace que no todos tienen a lo mejor la misma velocidad de decisión o de compromiso. Pero dicho esto, y yo antes de dar la palabra a alguien de los asistentes para que tengáis, quería hacer un comentario. Yo tenía una pregunta con Manolo Pimentel aquí que tenía que ver con la venganza del campo, que decía Ramiro, y yo le voy a hacer una recomendación a ellos cuatro. Como veis, vienen los cuatro de oscuro. Los cuatro vienen de oscuro. De negro algunos. Yo vengo de verde. Represento al campo, y que no referencie, efectivamente, Manuel lleva la corbata porque tiene buen... Y Álvaro lleva el calcetín. Pero las empresas tecnológicas Acciona se olvidan del verde, así que hay que ponerse el verde. Las presas, lo dijo Juan Sauro antes, son verdes, ni rojas ni azules, así que nada, una pequeña broma y bueno, recomendación, cuando estéis en el campo... Venimos de azul, de color bueno, dicho esto, gracias, permitidme. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Alguien, a ver si alguien rompe el hielo. Hay un micrófono inalámbrico suelto allí a la izquierda. Ay, don Andrés, pues le ha pedido antes que el señor Andrés. No te... Sí, no, si ella tiene, se lo podéis llevar. Ah, vale. Hola, buenos días.
Soy Jesús Areso. Voy a hacer una presentación esta tarde. He oído que se ha dicho que la función de la agricultura es muy importante, es darnos de comer, que no es moco de pavo, es muy importante. Pero yo creo que hay otras que no están bien valorizadas y voy a decir dos. Una es que dentro de todos los sectores de la sociedad, el sector agrícola es el que, con diferencia, captura más carbono de la atmósfera y lo fija en el suelo. Y esto, dado el problema de cambio climático, es una cosa que hay que valorizarla. Yo creo que tendrá en algún momento que ser pagada y que tenemos que empezar a hablar de ello. O sea que eso es muy importante porque quizás sea la solución al cambio climático. No hay por ahora muchas otras cosas. Y la segunda, que también tiene que ver con el cambio climático, es que cada vez que se evapora un litro de agua en nuestras plantas, porque una vez que se riega, después se produce la evapotranspiración, eso produce un gran enfriamiento del ambiente. Si no se regase, las temperaturas serían mucho más altas, sobre todo con los árboles, la arboleda que hay en esta zona. O sea que estas dos cosas no es una pregunta, es más bien una respuesta, más bien dos preguntas nuevas. Muchas gracias. No sé si alguno de vosotros quiere responder. Sí, bueno, no es responder, es una reflexión que compartimos. Lo que pasa es que no lo hemos por consabido por todos, yo creo, por todas, probablemente no lo hemos puesto el énfasis. Y también porque no se confunda también con esa figura que se exige al agricultor o agricultora de cuidadora del medio ambiente. Pero es que ya lo hace. O sea, que es que no lo he sacado a colación porque parece que es como una obligación extra. Ya lo es. De hecho, Nuria también lo ha dicho. La arboleda, nosotros tenemos esos bosques, y yo soy cordobés afincado en Sevilla, y por tanto nuestros bosques de olivos, y ya también de mango y aguacate, ¿vale? Que son esos bosques, son bosques efectivamente de fijación de nitrógeno y de todo, efectivamente, entonces, y de CO2 sobre todo. Entonces, por supuesto, lo subrayamos y hay que contárselo probablemente a los que no están aquí en esta sala. Sí, yo creo que sin duda este es un campo nuevo, el de las emisiones, los certificados, todo ese mercado de ahí, que hay quien lo puede entender, ¿no? Es complejo, está manejado por unos pocos, pero el campo debe trabajar para aprovechar porque realmente hace una función fijadora de nitrógeno muy importante, ¿no? Se está trabajando mucho, yo creo, en el mundo de la universidad, en algunas empresas, para tratar de que esa arboleda, que son los bosques, igual que es un bosque tropical en el Amazonas, pues el nuestro es nuestro bosque de olivo o nuestro bosque de encinas de esa Mediterránea, pues puedan valorizar de alguna manera esa función fijadora de carbono. Sin duda hay que trabajar y es un punto que me entiendo que trabajas en esta materia, por lo que veo. Yo sí puedo decir que ya hay algunas empresas, algunos agricultores que han conseguido recibir algún dinero de vender créditos de carbono en cereal de invierno. Lo conozco por propia experiencia muy cercana del año 22 y del 23 y a una 30, 40 euros, cambiando, modificando técnicas de cultivo, en este caso cereal de invierno, que es lo que esta empresa hacía, pues han sido capaces de darnos en torno a de 30 a 35 euros por hectárea. ¿Es poco? Bueno, pues para el secano le viene fenomenal. Y un año malo, sí que eso puedo decir, hay que avanzar ahí. Y yo creo que España, Europa está dando plazos en ese sentido. Se está legislando para que se pueda valorar esa cuestión. Andrés, ¿tienes el micro? Gracias, mi nombre es Andrés del Campo. En fin, creo que me vaya a ver luego. Pero, en fin, pero solo decir que quería hacer una pregunta, pero antes hacer en fin, un comentario, concretamente con relación a la desalación. Yo soy partidario de la desalación y, como bien he dicho, es desalación sostenible, a un coste adecuado que lo pueda pagar el agricultor, si no, no sirve para nada. Y además, muchas veces me han dicho en congresos, sobre todo internacionales, de que bueno, que el agua sí iba a acabar en el siglo XXI, que no sé cuánto. Digo, falso totalmente. Vivimos en un globo terráqueo mal llamado Tierra, que se tiene que llamar agua. Más del 72% de la superficie del globo terráqueo, agua. Agua no nos puede faltar. Lo que podemos no tener medios suficientes para transformarla
para el uso que se vaya a dar, sea riego, sea beber, sea lo que sea. Entonces, normalmente cuando se habla de los costes de desalación, se habla a pie de fábrica, pero en el regadío es fundamental el transporte, porque el campo no está al lado del mar ni al lado de la fábrica. Entonces, yo ya en alguna ocasión se lo planteé a la ministra Cristina Narbona. Digo, dime cómo le vamos a llevar agua desalada cuando la fiebre, cuando se cargó el trasvase del Ebro, malogrado trasvase del Ebro, si se hubiese hecho, que tenía una subvención del 60% concedida ya, y se habían iniciado las obras con una inversión de 30 y tantos millones de euros, 35 por ahí iban ya invertidos, ¿no? Y donde se había previsto 380 hectómetros cúbicos para Barcelona, por ejemplo, no habría habido esos problemas, y 700 y pico pues para todo el Levante y repartido hasta Andalucía, con lo cual no habría pasado nada. Y este año, por ejemplo, además la toma que había del trasvase era en Tortosa, o sea, relativamente cerca de la desembocadura, a 30 o 40 kilómetros como mucho, y en el mismo cauce del río que está el embalse. Con lo cual, este año, por ejemplo, ya se ha vaciado, se ha tenido que tirar agua en tres ocasiones, o sea, se ha llenado 3 veces. Y la capacidad de los 2 embalses que hay allí, entre Peña y Buendía, me parece que es del orden de 1.500 hectómetros cúbicos, o quizás algo más, o 2.000, una cosa así, 1.500 o 2.000 hectómetros cúbicos, sí, los conozco. Bueno, decía eso, que el transporte es muy importante porque eso es lo que va a condicionar la viabilidad. Podemos conseguir que el coste energético sea más barato, por supuesto, y la desalación está siendo cada vez más barata, aunque todavía para la agricultura no es adecuada, salvo una agricultura especial sí, por los cultivos que vaya a tener, pero ese va a ser el condicionante, la distancia del campo a la fábrica, vamos, a la depuradora. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, hace 3 semanas con una amiga común, con Isabel García Tejerina, pues exponíamos estas cifras que tú has dicho de lo que hubiese ocurrido si se hubiese hecho en su día, o si se hubiese aprobado, si se hubiese continuado, si no se hubiese seccionado ese plan. Estoy totalmente de acuerdo. Como tenemos que ser valientes, la gente que hacemos ponencias, una forma de ser valientes es poner números, y claro, pues por hacernos un orden de magnitud, el precio del agua desalada pues está en 0,5, 0,7, porque más del 50% de los costes de la desalación es en energía. Pero ¿qué ocurre? Que ha habido tantísimos avances, nosotros defendemos la desalación por osmosis inversa, eso también tiene unas eficiencias muchísimo mayores. Bueno, pues de lo que teníamos hace 10 años, ahora realmente esto evoluciona, llegará un momento en el que ya llegaremos al máximo y ya no se podrá más. Entonces, en el momento que no se pueda más, entraremos otra vez en la viabilidad. Y claro, cuando todos hacemos sentencias de decir, es que este coste no es asumible para el regadío, o para los regantes, o para la agricultura. Lo que decía, yo vengo de Aragón, y en Aragón hace 2 años, en Aragón y en todos los sitios, hace 2 años, cuando subió tanto los costes energéticos, el pagar el agua en algunas comunidades de regantes a 0,12 euros, decían, tenemos que dejar los trastos, ya no podemos continuar. Y claro, luego vienes al sur y ves que en algunos sitios se está pagando 1 euro el metro cúbico, con una dotación de 3.000 metros por hectárea de año, y con un agua, con una concentración de sal, o sea, con una calidad mejorable, y es que hay muchísimas diferencias. Entonces hay que estudiar caso por caso. Y luego, por ponerles casos extremos, bueno, pues ya si nos vamos a otros países, Arabia Saudí, pues ahí hay desaladoras que dan suministro a cientos de kilómetros del punto de extracción. Hay que buscar un poco el equilibrio, pero una vez más has dado en la clave que al igual que con la energía renovable ahora tenemos el problema de la acumulación de esa energía renovable, y yo que te parafraseo mucho, nosotros en los embalses, en los elementos de regulación, los tenemos que ver ya no como elemento de regulación solo, sino como una batería de energía, que esto lo nombras mucho, pues con el tema de desalación es parecido. El gran reto que tendremos es ver cómo conducimos, cómo hacemos esos elementos de conducción, que seguramente será muy importante todas estas infraestructuras hidráulicas de interconexión que tengamos que realizar. Totalmente de acuerdo. Si me permitís un segundito, nada más puntualizar lo que has estado comentando de la desalación, que es cara, pero por ejemplo, el éxito de la desalación es primero, donde no hay agua, el agua desalada es fundamental, y después combinar fuentes de agua. Por ejemplo, nosotros en las desaladoras en Almería, pues tú tienes el agua de pozo, que es salina, el agua de la desaladora, que es cara,
pero haces una combinación, haces un mix. Entonces, al final, evidentemente es cara, como dice Gabriel, nosotros en desalación, ya desaladoras que tienen 10 años han pasado 2 veces por cambios de automatización para optimizar los recursos. Carbonera hace poco se actualizó, o sea, está siempre a la última para optimizar la energía, porque como es caro producirlo, tienes que estar a la última y cualquier cambio que haces ahorras muchísimos costes de producción. Entonces se está llegando ya a algo, no es el agua normal, pero a un coste razonable. Bueno, nos queda 5 minutos. Ya tengo confirmado que don Ramiro Angulo va a estar aquí, va a estar ahí justito. A ver si hay alguna pregunta más allí. Espere que le van a dar un micro allí. Va la señorita ahí. Coincidir con lo que ustedes han dicho, pero que al final yo creo, es una opinión personal y creo que no me equivoco, porque yo soy más del campo que un olivo, como la inmensa mayoría de los agricultores comuneros que vemos aquí. ¿No será que no se hace uso de ese agua que va al Atlántico? Que no se hace buen uso. Aquí nos hemos tirado 20 días con el río de Alquivir al borde de desbordarse y tenemos la Breña, que parece ser que cuando lo hicieron iba a ser, bueno, el paraíso terrenal para la zona, para la Vega y para Sevilla. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa por ahí miles y miles de metros cúbicos directamente al Atlántico y ese agua no se bombea, porque creo que no se ha bombeado. Quiero que me lo digan si alguno lo sabe. Que el agua se ha bombeado, de puta madre. Que no se ha bombeado, pues malamente vamos. Y eso es viejecito ya, ¿eh? El río frecuentemente, por un poquito de agua que coja, cayendo entre 300 y 500 litros, se desborda al Atlántico de cabeza. Es decir, no se hace mal uso, se hace muy mal. Que no se recoge el agua o la poquita que llueve. Pero es que esto es viejo ya. Porque una puñetera vez, primero, como ha comentado el señor el trasvasar las aguas del norte y al sur. Eso es imposible, son cuentos de hadas. Porque aquí se hace lo que los gobiernos creen conveniente, rojo y amarillo. Da igual el color, Trasvasar las aguas, el norte hasta arriba, el centro medio qué, y el sur qué, lo dejamos que se muera. Porque aquí invierten, digo, unos y otros, autovías, se gastan lo que se tienen que gastar, no hay miramiento, trenes de alta velocidad, lo que creen conveniente. ¿Por qué no se invierten en lo que estamos comentando aquí? En desaladores y en trasvasar las aguas. Porque yo creo que políticamente ellos, el político no tienen ni puta idea de la falta que le hace el agua al campo. No tienen ni puta idea. Me parece a mí. Cuando tú ves que hacen una autovía de Córdoba a Málaga y la hacen 3 años y se gastan lo que es verdad que hace mucha falta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El tren de alta velocidad también hace mucha falta. Pero, ¿por qué queremos un tren? Si no tenemos agua para regar los cultivos. Y como esto sigue así, bueno, no sé a dónde vamos a ir por el agua, porque cada día es más escasa. Pero es más escasa, pero es porque no se toman las medidas oportunas, y no hablo como técnico, ¿eh? Soy un pequeño agricultor que tiene 2 hectáreas. No se recoge la que San Pedro nos manda de arriba. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, de ahí los aplausos, compartimos la opinión que ha dado, que tienen que valorarnos mejor desde las administraciones públicas para invertir en obra hidráulica, que está un poco abandonada respecto a otras inversiones. Sí le puedo dar datos, no quiero meter. Desgraciadamente, como usted ha dicho, la Breña 2 se diseñó con un sistema de bombeo que iba a bombear sobre 100 hectómetros al año, con una capacidad de en torno a 50 metros cúbicos segundo. Pues los sistemas que tiene en este momento la administración, que es Aquae, la sociedad estatal que gestiona eso, pues no ha sido capaz de bombear más de 6 hectómetros, creo, en esta avenida, que se han ido 700, ha dicho nuestro compañero, o sea, un 1%. Creo que se puede mejorar y le estamos pidiendo a la administración que mejore esa capacidad de bombeo
y para aprovechar todas las gotas que puedan pasar. Evidentemente, cuando vienen 2.000 o 1.500 metros cúbicos segunda, todos no nos las podemos llevar, pero si tenemos unos sistemas para llevarse algo que por lo menos funcionen y que se lleve lo que estaba previsto, ¿no? Y en eso ha fallado y, bueno, estamos pidiendo a la Administración que recapacite. Sí, la directora quiere responderle. Ahora. Sí, yo tengo que decir que la Breña empezó a bombear en diciembre del 22. Es verdad que ha tenido en esta última avenida problemas. Tiene una capacidad máxima de bombeo de 50 metros cúbicos por segundo, pero de esa capacidad máxima solo se puede alcanzar si la cota del embalse de la Breña lo permite. Ahora mismo, con la cota que tiene el embalse, se puede llegar a un máximo de 30 metros cúbicos por segundo utilizando todas las bombas. El problema que ha habido, pues ha habido dos problemas. Primero, que como la estación de bombeo se terminó ya en el año 2015 y realmente se ha puesto en funcionamiento en el año 2022, en su momento no se hicieron esas pruebas de funcionamiento. Con lo cual ahora estamos trabajando, está trabajando Aquaes, a la vez que se bombea, está trabajando en esos ajustes de esa estación de bombeo. Además hemos tenido, el nivel que ha alcanzado el río también ha llegado a una cota en la que se ha tenido que cerrar el bombeo porque a partir de cierta cota tiene riesgo de inundación de la sala de turbina. Con lo cual son cosas que, como la planta se ha puesto en funcionamiento ahora, al final hemos bombeado en total estos últimos 3 años 35 hectómetros cúbicos y este año ya en el 24 solo en los 3 meses que llevamos hemos bombeado 20 hectómetros cúbicos, pero es verdad que no hemos llegado a optimizar todavía ese bombeo y se está trabajando para que esos problemas pues se solucionen. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O? Sí. ¿Me ha apagado? Por favor, Nuria. Es que de pronto no hablaba. Esa capacidad no la tengo todavía, pero me ha cortado. ya me gustaría. No, que quiero dar el dato que a pesar de que hemos tenido 2 años con aportaciones con un déficit del 70% casi, hemos bombeado gracias a las 4 estaciones de bombeo 135 hectómetros cúbicos. Eso equivale a más de muchos de nuestros embalses y seguimos intentando optimizar esos bombeos. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que podemos dar por terminado esta mesa redonda, agradecer a los intervinientes sus aportaciones, que seguro que servirán para nuestro futuro, Y yo, antes de acabar y pasar al último acto, que es el de reconocimiento a Andón del Campo, quiero hacer una mención especial al señor alcalde de Fuente Palmera, que nos está aquí en primera fila, don Francisco Javier Ruiz Moro, correcto, que gracias a la iniciativa del ayuntamiento, pues tenemos esta Feria Expofare y este encuentro de comunidades regantes desde hace ya, este es el 5º. Así que muchísimas gracias, alcalde, por la iniciativa. Sigue peleando, nos hace falta apoyo desde todos los frentes para sobre todo comunicar, que es lo que se ha dicho. Nos hace falta comunicar mucho la labor que hacemos, cómo lo hacemos, cómo podemos mejorar, sin duda, y que la opinión pública se ponga de nuestro lado. Muchísimas gracias. Pues sin más, os invito a salir y ahora yo me quedo solo un ratito.